¿Qué cosas rompen una relación de pareja? Muchas veces he pensado, por esto no pasaría, y luego te das cuenta de que puedes atravesarlo, y sin embargo luego veo y observo a mi alrededor otras cosas que a priori puedan ser menos truncales, que acaban rompiendo el vínculo. La crisis de pareja no deja de ser una ola pues, que asusta, pero que invita también a entrar en esas aguas un poco más profundas. Horrible, como el sentir que estoy en vinculación y a pesar de eso me siento sola porque no hay un otro que me sostenga. Coexistir con el otro sin perderme a mí. Tener encuentros sexoafectivos fuera de la pareja están cuidados, ¿no? y me hacen sentir vista. Pues bueno, quizás puedo llegar a sostenerlo, incluso puede ser reparador en términos de sentir que eso no es el tema. Para mí es esencial como buscar un momento, te diría semanal, para chequear cómo estamos el uno con el otro. A veces pienso, me va a matar porque yo qué hago hablando tanto de él, de sus cosas y de sus heridas. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Una de las preguntas que yo me hago en la vida es ¿qué cosas hacen que una relación se rompa? Porque cuando llevas 14 años en una relación de pareja pasan un montón de cosas como no estar de acuerdo en cosas vitales, como ser padres o no serlo, con que algo truncal de tu vida se rompa porque tu pareja de repente decide que no lo va a hacer más, como que tu pareja te diga, ¿te gusta viajar? Pues yo no voy a viajar nunca más, ¿no? ¿Te gusta vivir aquí? Pues yo ahora ya no quiero vivir aquí. Y entonces, a lo largo de estos años, yo me he ido como enfrentando a muchas dificultades dentro de la relación. Y de una manera o de otra hemos acabado encontrando la manera de poder seguir estando juntos. Al mismo tiempo, me he preguntado muchísimas veces qué es lo que hace que una relación, a pesar de las diferencias, a pesar del conflicto, a pesar de que se rompan cosas que a priori pueden ser muy, muy importantes, ¿no? A veces cuando piensas, si mi pareja me dijera que no quiere ser padre, yo le dejaría, ¿no? Y de repente te encuentras en esa situación y es muy difícil, pero no acabas rompiendo la relación. Entonces esto me lleva a mí a la profunda y trascendental pregunta que es, ¿qué cosas hacen que se rompa una relación? Como sigo en ese camino de investigarlo y de explorarlo y no tengo todavía una verdad, pues he traído a mi compañera Claudia para que hablemos de esto, para que hablemos justamente de cuáles son aquellas cosas que hacen que la relación se rompa. Y estoy contentísima de que estés aquí. Primer podcast juntas. Primer podcast juntas y para mí. Además, te lo decía al principio, pero lo vuelvo a repetir, me encanta hablar de relaciones, es mi pasión, una de mis muchas pasiones, y es que nunca me es suficiente, ¿no? Entonces estoy muy contenta de que juntas podamos explorar de verdad esta pregunta que me he hecho tantas y tantas y tantas veces, que es ¿qué cosas rompen una relación de pareja? Porque lo he dicho al principio, muchas veces he pensado, por esto no pasaría, y luego te das cuenta de que puedes atravesarlo, y sin embargo luego veo y observo a mi alrededor otras cosas que a priori puedan ser menos truncales, aunque muy importantes, que acaban rompiendo el vínculo. Entonces, a mí me gustaría empezar, Claudia, porque tú pudieras como compartirnos también desde tu experiencia, ¿no? Y desde tus conocimientos, ¿cuáles dirías que son las razones más frecuentes que hace que una relación se rompa o se deteriore? Para mí el proceso de culminar en la ruptura es como un proceso lineal, ¿no? Que a veces no vamos percibiendo, pero está ahí como de forma implícita dándose de a poquito, ¿no? En ese proceso, como decías muy bien, de irse degradando más bien, a veces sin darnos cuenta. Entonces es interesante como siempre plantearse que todos podemos estar degradando, ¿no? Como esa relación que estamos viviendo, y uno de los elementos importantes es cómo está como ese intercambio positivo que llamamos en la relación, que es esa sensación de cuánto doy, cómo el otro recibe y qué siento que recibo yo, ¿no? El intercambio entre el dar y recibir. Ese es sin duda para mí un tema súper transversal. Luego, de algún modo, a nivel de relación se despliega todo lo que está inherente dentro de nosotras, nuestras heridas a nivel familiar, a nivel sistémico. El lugar que ocupamos en nuestro lugar de origen representa un poco la colocación que luego vamos a tener, ¿no? En esta vinculación de pareja. Entonces ahí entran para mí un montón de cosas en juego, que a ver si podemos ir desglosando de a poquito juntas. Total, y de hecho fíjate que te escucho y digo, es que lo que yo desde también mi humilde y cortísima formación y también desde la experiencia, es que me doy cuenta de que parece algo sencillo, parece algo como
que no tiene mucha trascendencia, como por ejemplo dices, no, cosas que rompen una relación. Esto, no, es muchísimo más complejo que eso. Y gracias por decirlo de entrada, porque fíjate que volviendo un poco al inicio de lo que decía, es que a veces pensamos que hay cosas como truncales por las que nunca pasaríamos y no dejan de no serlo, pero a pesar de enfrentarnos a esas cosas tan nucleares, si lo hacemos desde el sentirme vista y el sentirme cuidada, pues quizá ya no es tan nuclear, porque lo que está por encima de eso que es nuclear es algo que es más nuclear todavía, que es me siento acompañada incluso en estas diferencias, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que con esto que decías me venía como ahora el lugar desde el cual miro al otro tiene para mí suma importancia en cómo voy a poder acercarme de forma amorosa, ¿no? Como en esta vinculación. Si yo estoy conectada con mi parte herida, la sensación es que no voy a poder acercarme al otro desde ese lugar más compasivo, también desde ese lugar también donde nos podamos mirar desde un lugar más adulto, ¿no? Más horizontal. Entonces, a veces es interesante plantearme que cuando estoy en una relación y hay algo disfuncional, si está hablando mi parte niña herida o si está hablando mi parte adulta, ¿no? Entonces, a veces en esos puntos más álgidos, más críticos, estamos hablando más desde ahí que no desde algo horizontal. Y eso para mí es importante, ¿no? Saber desde dónde hablo. Pero es que eso ya te escucho y digo, parece sencillo, pero vaya trabajazo, ¿no? Que hay Total. incluso en ese reconocernos ahí. Has dicho al principio una cosa, Claudia, que me ha parecido muy interesante, que es que a veces ya van ocurriendo cosas que nos están llevando, o sea, no te levantas un día y dices, te dejo, ¿no? En realidad ya hay como cosas que nos están llevando ya hay cosas que deterioran ese vínculo para que llegue un día como esa ruptura, ¿no? Y justamente era la pregunta que yo quería hacerte, si podríamos decir y cómo le damos forma a esto de que una relación no se rompe por una sola cosa, sino Mm, como que hay una suma de muchas cosas, ¿no? Que lo que decíamos incluso antes, puede parecer que a priori una cosa súper nuclear, si tocas esto se rompe, mm. pero en realidad a veces es eso lo que es la famosa gota que colma el vaso, ¿no? Quizá. Para mí nunca hay un factor como determinante. Es verdad que la gente siento que consulta cuando ya está en ese punto más límite y desde ahí hay menos margen a trabajar, ¿no? Que esto también es interesante como planteárnoslo, como que parece que los temas de pareja le pasan a la gente, ¿no? Y estoy bien con mi pareja. Siempre traemos nuestra historia y el otro también, entonces ahí se va a dar, ¿no? Como una conexión entre aquellas partes más heridas, ahí van a pasar cosas. Entonces, lo primero es asumir que van a pasar cosas para mí. Entonces, desde ahí siento que esto configura como una mayor apertura a poder entrar, ¿no? En qué parte tuya herida está conectando con qué parte mía y desde ahí, pues, decidir si queremos trabajar en ello o no, porque igual no queremos, ¿no? Y por supuesto para mí tiene ese gran factor de ir acumulando, ¿no? Y es como, como un conjunto de indicadores, de temas que al final se van sedimentando y va como formulando un pozo ahí que de repente me doy cuenta cuando ya está eso sobrepasándome. Entonces es interesante poder ir a ver cómo tengo ese tarrito mío, ¿no? Como compartido con mi pareja, cómo está, y haciendo como un chequeo y poniendo como termómetro, ¿no? A mí me gusta la idea del termómetro en general, pero con pareja también me parece bonito. ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Cómo sería esto del termómetro? Que me ha parecido muy Am, interesante. para mí es muy importante el encontrar momentos y darle la importancia, ¿no? Al hecho de encontrar esos momentos a nivel de pareja, porque a veces hasta que no empiezo a notar más desregulación a nivel de sistema nervioso o a nivel conjunto, ¿no? Que no hay una crisis, un episodio más crítico, es como que no me paro a ver cómo está mi plantita, ¿no? Si tiene unas hojas que hace falta que las saque, si hace falta que la pode. Para mí es esencial como buscar un momento de día semanal para chequear cómo estamos el uno con el otro en cuanto a intimidad, en cuanto a encuentros, en cuanto también a cómo estamos cada uno, ¿no? Por separado, porque pues, nos encontramos, pero viniendo de las cosas que nos pasan, ¿no? Un poco. Ya, fíjate que te escucho, además me ha parecido muy bonito esto de tener esos encuentros, como esas citas, encuentros, espacios, lugares en el que poder cuidar esto Mm, que hemos construido, que estamos construyendo, que es una relación, ¿no? Es verdad que en la practicidad del día a día entiendo lo complejo que se nos hace, ¿no? Encontrar espacios para poder mirarnos, mm, pero a mí me conecta mucho como con esa sensación de darnos mucho por hecho y de no tener espacios.
a veces, y de hecho es una de las cosas que yo quería preguntarte, que es la siguiente, ¿no? Para mí, que era el tema de la comunicación. Pero claro, pienso es que anterior a la comunicación viene el espacio para poderse observar y escuchar. O sea, creo que la comunicación viene después. Si no hay espacio para podernos, bueno, parar y decir, ¿cómo estoy yo también en esta relación? ¿Qué me está faltando? ¿Qué estoy necesitando que no tengo? ¿Qué me hubiera gustado que estuviera y no está? ¿Qué estoy echando de menos? No puedo comunicarle a mi pareja. Muy probablemente Mm, la comunicación, que no es comunicación, acabe convirtiéndose en discusiones, en quejas, en demandas, en frustraciones, porque no solo se trata, entiendo, ¿no? Es que hay que hablar, ¿no? Pues que primero hay que ver. claro, claro. Y tengo que poder tener esos chequeos conmigo si luego quiero tenerlos con el otro, ¿no? Sí, sí, me parece como muy difícil llevarlo a la práctica, el hecho de poder encontrar momentos y darle la importancia, ¿no? Porque al final, como nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo es tan sabio, está como preparado para que podamos sostener hasta el límite y a veces no nos damos cuenta hasta ahí, ¿no? Pero que no esté percibiéndolo no significa que no puedan haber cosas en ese tarrito que se va como creando el pozo este, ¿no? Y lo que decías de, en términos de la importancia de la comunicación, ¿no? Dentro de la pareja que se habla mucho, siento como que a veces olvidamos que también lo no dicho tiñe todo el campo relacional, ¿no? En la pareja y acabas diciendo más sin querer de forma implícita y a veces incluso en forma de castigo, ¿no? Como más pasivo-agresivamente y acabas hiriendo al otro justamente por no querer herirle, ¿no? Y esto es, pues, es como una paradoja tan grande que viene desde una parte amorosa de no querer decirle las cosas, ¿no? Porque sientes que le vas a herir. Así que sí, sí, me vino como esa idea, ¿no? No, no, 100%, y de hecho, levanto la mano, me ha pasado No, no, no hace a mí también. tantísimo, y, ¿sabes? El equipo me va a matar, pero yo lo voy a hacer igualmente, porque te estoy escuchando y fíjate que una de las cosas que estaba pensando mientras te escuchaba es lo difícil que es llevar todo esto a la práctica, ¿no? O sea, al menos desde lo que yo también he podido vivir un poco, que hay veces que escuchas un podcast y piensas, ah, qué fácil, mira qué bien, me voy a sentar con mi pareja y vamos a decir a ver cómo me reconozco, qué siento, qué necesito, pero es que ya eso me parece una dificultad de narices, es súper complicado porque hay veces que ni siquiera sé qué coño estoy necesitando, ¿no? Y entonces me ha nacido una improvisación. No lo tenemos hecho, pero si lo voy a decir, pues lo voy a decir y ya de aquí a que salga el episodio lo hacemos. Vamos a hacer como un descargable, me parece muy interesante. Vamos a hacer un descargable, lo voy a compartir con mi compañera Isa de Delphi. Un pequeño ejercicio que pueda servir para empezar cuando dices, dame algo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Me viene como quizá preguntas de autoobservación y que podamos llevar al vínculo, ¿no? Preguntas que puedan ayudarnos a poner esto en práctica. No sé dónde nos estás viendo o escuchando, donde sea, yo te prometo que voy a dejar nosotras vamos a dejar el enlace ahí para que te puedas descargar esto porque he vivido la dificultad de no poder saber por dónde empezar. Claro. Y de hecho es una de las cosas que a mí me parecen muy bonitas de terapia, ¿no? Que no siempre se dan, pero esto es facilitar a través de los ejercicios y de un espacio más autoexploratorio. Así que bueno, ahí está el ejercicio que no hemos hecho, pero haremos para que tú te lo puedas descargar. Si estás escuchando esto, ya está listo. Entonces tú descárgatelo y yo ahora en cuanto acabe de grabar se lo digo al equipo para que lo hagamos. Gracias, Claudia. Es que de verdad que estaba diciendo, necesitamos un material para que la gente pueda empezar por algún sitio. Claro, es que hablamos de eso, buscar el espacio, pero de repente nos colocamos ahí y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? A eso ¿No? me refiero. Que es que no es broma, Sí, pero pasa sí, mucho sí, que dices, vale, ya está, muy bien, escucha este podcast, qué guay, me siento aquí, nos miramos y ¿qué? ¿Nos tomamos un café? Qué claro, difícil, ¿no? Pues igual podemos empezar por preguntas claro, que ayuden un poco como a romper esto y a entrenar estos espacios de exploración y de escucha, ¿no? En total. pareja. Qué guay, me lo voy a descargar yo Sí, sí. también, mira. Y además, ahora como ya lo he dicho, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Obligado. Una de las cosas, Claudia, que estabas diciendo, y nos vamos a ir ahí porque a mí me parece que también desde nuestra mirada no podemos no hacerlo, y es qué papel ocupa en nuestra historia en todo esto, ¿no? Y aquí pues me nace hablar de infancia, de relaciones anteriores, de estilos de apego, de todas aquellas cosas aprendidas que nos han traído hoy aquí a este vínculo, ¿no?
y que muchas veces las cosas que rompen la relación tiene que ver que lo has compartido, ¿no? Con mi propia historia y con lo que yo espero de este vínculo que no está y desde dónde lo necesito y para qué lo necesito, ¿no? ¿Cómo influye toda esta magnitud de cosas en una relación de pareja? ¿Cómo no influye? Sí, o sea, para mí, cuando ya partimos de cuando alguien nos llama la atención, ¿no? Cuando nos enamoramos de alguien, a mí me gusta pensarlo como que nos enamoramos porque algo nos resuena, ¿no? De esta forma de amor o de esta forma de estar con el otro, que sentimos que, bueno, toca con las huellas de nuestra forma de entender el amor, ¿no? En nuestro sistema familiar, el lugar que ocupamos, ¿no? Está claro que elegimos, ¿no? Y nos vinculamos desde nuestro sistema familiar internalizado, ¿no? Es como la idea de amor que se ha construido en casa es un poco la idea de amor que también voy a atraer, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, si para mí el haber recibido amor era entregarme, ¿no? Si mamá se dio por mí al completo, pues yo probablemente voy a tener cuestiones con lo que significa cuidar de mí al margen del otro, ¿no? En la relación de pareja. Entonces, la noción del límite ahí, el poder coexistir con el otro sin perderme a mí, viniendo de esas huellas, ¿no? Que al final destilan y tiñen un poco todo lo que es mi forma de acercarme al otro. Pero bueno, a grandes rasgos también, ¿eh? Porque sí, sí, sin duda para mí es como el tema como más importante a poder explorar para luego entender cómo me vinculo con el otro. Ujú. Ahora cuando lo dices, me ha parecido muy bonito que lo digas y me nace poner un ejemplo de algo que nos ha pasado muchas veces a Jordi y a mí. A veces pienso, me va a matar porque yo qué hago hablando tanto de él, de sus cosas y de sus heridas. Pero una de las cosas que nos pasaba y que sigue pasando, la diferencia yo creo que entre antes y ahora, es que gracias al trabajo terapéutico, ahora puedo ver más allá y él puede ver más allá de mi propio dolor, de mi propia herida. Entonces ahí podemos cuidarnos, ¿no? Incluso cuando yo misma no estoy pudiéndome reconocer en esa herida, si él la ve, puede acompañarme, ¿no? Y en casa pasaba como algo que él también, pues desde su historia, desde sus propias heridas, él tiene ahí un tema con cuidar, ¿no? Donde cuando él cuida, siente que es algo como que no puede no hacer porque nace de su herida y que a mí durante mucho tiempo me ha venido muy bien, ¿no? Me ha venido muy bien porque tú te quedas en el sofá haciéndote ahí un poco la tonti y de repente tú sabes que él se va a levantar para hacer la cena, porque él desde el automatismo de su herida se va a levantar para hacer la cena. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso se convierte en un conflicto interno para él, porque el lugar desde donde él lo hace es desde su herida, también ese cuidar, esa es la diferencia de lo que decía antes. Yo ahora lo puedo ver y entonces ya no me hago la tonta. Me levanto y le acompaño en eso que él pueda estar sintiendo, ¿no? O aunque yo me quede en el sofá, me quedo diciéndole, esto te está despertando algo, ¿no? Pero antes yo no sabía nada de esto. Entonces, a mí me venía bien y ya está. Yo no entendía su herida. Entonces, claro, él se pone a cocinar, conecta con todo su dolor, con todo el significado que tiene para él, que yo me quede en el sofá y que él esté cocinando. Y entonces, de repente, nos sentamos a cenar, yo ajena totalmente con mis movidas, ¿eh? Entonces él pues empieza o a ponerme malas caras o a hacer gestos feos o a hacerme algo que a mí me está doliendo, pero yo no entiendo la razón de por qué él, ¿sabes? En plan, ¿qué coño te pasa, tío? ¿No? Claro. Entonces, es que literal, eso es lo que me pasaba. ¿Qué coño te pasa? Pues no me pasa nada. Es que, entonces empezamos como a discutir, muy feíto además, eh, que algo se vuelve como muy turbio, desgasta muchísimo a la relación, mucho. Y lo que estaba ocurriendo es que en realidad había una incapacidad, una profunda incapacidad para que él pudiera reconocer su herida, para que yo pudiera ver más allá de esa queja y para que pudiéramos entendernos más allá de la punta del iceberg, ¿no? En todo lo que está debajo, en todo lo que está habitando debajo de ese cotidiano y sencillo acto de estoy cansada, estoy en el sofá, no me apetece hacer la cena, te levantas tú y la haces. Y como algo que es que pongo este ejemplo porque de verdad me parece como muy tonto, muy, muy, muy tonto del día a día, que nos ha llevado a desgastar muchísimo la relación y que en realidad habita algo muchísimo más profundo debajo de todo eso. Claro.
justamente yo creo al ser tan cotidiano, refleja mucho que todo lo que mamamos, ¿no? Lo llevamos en cada acto, o sea, cada acto refleja como esa colocación, ¿no? A pesar de que sea una cosa así como muy concreta, es muy significativa para mí. También me venía cuando lo decías, que esas posiciones, ¿no? Que a las que nos acomodamos son cómodas para ambos, o sea, tú te acomodaste ahí, pero él también, de algún modo, ¿no? Y es en eso que hablábamos de lo no dicho, acababa tiñendo, ¿no? Toda esa relación, que creo que es algo que todos nos pasa porque todos tuvimos una colocación, quizás estábamos en El Salvador, quizás estábamos en el abandonado, el que huía de todo, y yo creo que es como súper claro poder tener claro qué lugar ocupaba, ¿no? Y qué forma de colocarme con el otro tuve, más que nada para poder vernos sabiendo de dónde venimos y mirándonos, no desde el niño herido, sino desde una parte más adulta, ¿no? De yo sé que vienes de ahí y probablemente nos vayamos a esa colocación que quizás genera malestar y genera la parte más sintomática y a la vez puede ser cómoda para ambos, ¿no? Es como esa dicotomía de, bueno, pues al final pues me va bien que me hagas la cena, pero a la vez tampoco me siento cómoda cuando luego me hablas mal, ¿no? Es como esa... Y al final ahí me viene como que no deja de ponerse encima de la mesa una elección, ¿no? Es si yo quiero seguir con esa, como, ¿cómo decirlo? Como en constelaciones familiares se llama buena conciencia familiar y es como la idea de seguir esos mandatos familiares, ¿no? Como seguir el linaje y esas lealtades que, bueno, hasta el momento nos han funcionado porque así yo era el salvador, ¿no? Y te hacía la cena o lo que sea, pero luego me hacía sentir mal. Y la idea de mala conciencia nos lleva como a ese punto un poco más adulto, ¿no? De quizás renunciar a todo eso que como heredero de esa cosa transgeneracional me llevaría a sentir que no estoy haciendo bien, pero en el fondo estoy en un lugar mucho más adulto, digamos. Así que es como un temor, ¿no? Como una elección para mí. Tal cual. De hecho, también pienso, para todas las personas que nos estén escuchando, hago como este par en el camino, porque te escucho y pienso, me nace, ¿no? Decir, y no sé, Claudia, seguro que tú quizá también lo vives así, no sé, pero el relax, para todas las personas que nos estén escuchando, que llegar a esto requiere de un proceso y que qué bien que exista este podcast y que qué bien que lo estés escuchando, pero también desde un lugar compasivo de saber que los vínculos es algo tremendamente complejo y que requiere un proceso y un camino muy largo y que no es un podcast llegar aquí, llegar a Total. ver más allá, ¿no? De lo que ahora mismo nos está separando. Pero sí me parece importante que podamos hablar de que muchas veces cuando hablamos de cosas que romper una relación, en un mundo en el que la psicología moderna yo creo que nos está llevando a lugares muy segmentados y etiquetados de... No sé, siento como que la complejidad de los vínculos se está llevando a... Tía, es un puto narcisista, déjalo. Mm, Quiero decir, no. mm, No, no, hay mucha complejidad, mm. mucha complejidad individual en este nosotros, en este nosotras, ¿no? Como para llevarlo a etiquetas tan, esto es así, pam, pum. Si te hace esto, es lo otro. Si pasa esto, pasa lo otro. Y ahí cómo no se van a generar también relaciones líquidas, relaciones... Total. Con esto en ningún caso voy a hacer apología del sostenerlo todo a cualquier precio. Tampoco es esto. Es que entre el blanco, entre las generaciones que vienen, donde lo han sostenido todo, por esa lealtad al vínculo y por esa cosa de lo que hay que hacer por la familia, ¿no? Y el te mando a la mierda porque me estás confrontando o me estás tocando esto que me duele o porque lo que sea, en el medio, yo siento que es ahí donde está verdaderamente el viaje relacional, ¿no? Para Total. que justamente las cosas toquen la relación sin llegar a romperlas y que puedan incluso ser un viaje de transformación. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que veníamos de un lugar, ¿no? Donde nos lo poníamos todo a las espaldas, bueno, nuestras generaciones de antaño, y ahora estamos quizás en el punto más polarizado, ¿no? Donde casi no puedo hacerme cargo de que yo vengo también con una mochila y que, pues sí, probablemente el otro tendrá una estructura más narcisista, pero ahí hay algo que se acopló, y si hay algo que se acopla, significa que yo vengo con la otra pieza de puzzle que encaja, ¿no? Y de algún modo
creo que me gusta pensar a veces que cuando hay con todo esto, bueno, la idea del podcast, ¿no? De por qué se rompen las relaciones, por qué se van como fragmentando de a poquito. Normalmente, es más fácil pensar que el otro es un narcisista y de algún modo no me estoy responsabilizando de ver cuál es mi parte ahí, ¿no? Y de poder entender qué parte suya encaja con la mía, porque en el fondo yo le he permitido que entrara, pues, con todo lo narcisista que pueda ser, ¿no? Pero había una parte de mí que ahí sentía que ese era el amor que merecía, ¿no? Y eso ya es una información que podemos como ir recopilando para dar sentido a eso que hablábamos, ¿no? El lugar que ocupé, qué es la idea de amor para mí. Pero bueno, me gusta como ese punto que decías de cada uno coger la responsabilidad, ¿no? Y ver como la crisis como una oportunidad de ver una parte mía que de algún modo aún no ha salido a la luz. Y esa relación está ahí para hacerte un poco de espejo de eso, ¿no? Total. De hecho, mira, te escucho y digo, ¿será que salgo de este podcast con mi respuesta de esta pregunta trascendental concluida? Que es por qué hay relaciones que rompen y otras que no, y hasta dónde está el límite de lo que aguanto y lo que no. Y creo que el matiz es lo que hago con esto, ¿no? Porque problemas tenemos en todas las relaciones y dificultades existen todo el rato. Y en realidad es cómo me estoy sintiendo aquí y qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo desde también la adulta que soy, ¿no? Y cómo ahí pueden pasar otras cosas diferentes, ¿no? Em, Aún así, también es verdad que me gustaría hablar como de la responsabilidad afectiva y de los cuidados del vínculo, que al final va un poco de la mano. ¿Cómo afecta también esta falta de responsabilidad afectiva y los cuidados dentro de una relación como para que llegue el que se rompa? Claro, es que para mí la responsabilidad afectiva es una de las patas de la mesa de una relación. O sea, esto es un elemento como innegociable, ¿no? Que tiene que estar sí o sí, sea en la forma que sea, ¿no? Sea tengas una relación poliamorosa, monogámica, con matices, ¿no? Em, pero al final lo que permite que haya esa pata de la mesa es que exista un acuerdo, ¿no? Entre partes y que podamos sentir que ambas necesidades se sienten representadas en la tesitura que sea, ¿no? Si no se da, si no está esta pata de la mesa, para mí hablamos de que se da como una ruptura de la confianza absoluta y con todo lo que eso conlleva, ¿no? A largo plazo, el sentir que quizás no soy digno de que el otro, o sea, de poder depositar la confianza en un otro y por lo tanto de exponerme con esa vulnerabilidad que supone el intimar, ¿no? En un vínculo. Y también, por supuesto, cuando no está esa pata, me viene que una de las peores sensaciones con las que se puede conectar es el sentir que estoy sola en este vínculo, ¿no? Que esto es una sensación horrible, como el sentir que estoy en vinculación y a pesar de eso me siento sola porque no hay un otro que me sostenga. Entonces, total, ¿eh? O sea, para mí es la pata un poco. Y de hecho, Claudia, quizá me matas, quizá dices, pero esta tía, ¿cómo ha cogido esto de ejemplo? Pero es que lo voy a decir, ¿vale? Es que me está viniendo la isla de las tentaciones a la cabeza, ¿vale? Que yo no lo he visto en la vida, nunca. Yo tampoco, pero Claro, sé de qué va, ¿eh? vale, pues yo no lo había visto jamás, 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 pero este diciembre, de eso que está en la tele y tiene un problema, el programa, que te enganchas, ¿vale? O Sí, sea, es que sí. es una cosa increíble. De hecho, me enganché un día y dije, me niego, de verdad, ¿eh? O sea, hubo un punto de hablarlo con Jordi porque nos pasó a los dos. Dije, no, me niego, de verdad, no puedo ver esto porque no puedo sostener la manipulación a la que están sometiendo estos vínculos porque hay un punto del vínculo y hay un punto de lo que está haciendo el medio para poder llegar a esto. O sea, me niego, no quiero apoyar esto. 2 días más tarde, enganchada no lo siguiente, ¿vale? Me he enganchado a la isla de las tentaciones, lo digo, lo reconozco, y me está pareciendo como el practicum de la WOC de terapia de pareja. Y te voy a explicar por qué. Porque me he dado cuenta de algo muy interesante en relación a la responsabilidad afectiva y a los cuidados. Y es que dentro, independientemente de lo que pase, siento que los cuernos no es lo verdaderamente truncal de las relaciones. Lo que verdaderamente siento que rompe los vínculos es la falta de responsabilidad afectiva y de cuidados. Es ese saber que en la otra casa,
aunque mi pareja me esté literalmente poniendo los cuernos y se está liando con otra persona delante de mi cara y esto me está atravesando profundamente porque ver esas imágenes es muy doloroso, si yo, a pesar de eso, y lo pongo muy entre comillas porque a mí ya me parece en mis acuerdos puramente violento, pero si a pesar de eso yo me estoy sintiendo cuidada y estoy sintiendo que hay responsabilidad afectiva en el cómo, marca completamente la diferencia de mi experiencia. Claro. O sea, cómo en algunos casos puede haber incluso una experiencia ciertamente correctiva y en otras es te vas a la mierda. No Correctiva te, para mal. claro, en plan, no te lo soporto esto. Y me he dado cuenta de que cuando se desgarran y cuando hay ese dolor de me has jodido la vida, tiene más que ver con un no me has tenido en cuenta. Totalmente. Sí, sí, y es lo que decías, no es tanto el hecho, no son los cuernos, ¿no? No es que te hayas ido de viaje, es el cómo lo has cuidado, el cómo me has visto, porque al final, si los parámetros en los que decidimos tener encuentros sexoafectivos fuera de la pareja están cuidados, ¿no? Y me hacen sentir vista, pues bueno, quizás puedo llegar a sostenerlo, incluso puede ser como reparador en términos de sentir que eso no es el tema como de la confianza, ¿no? Entre el uno y el Tal otro. cual. Y de hecho, esa es la siguiente pregunta que tengo como para ti, ¿no? Que es, ¿qué señales pueden indicar que una relación todavía tiene la oportunidad de repararse? Porque todo se puede reparar y si es que sí o que no, ¿no? ¿Cuáles son esos matices? Para mí es, o sea, lo primero es tener el deseo como de repararlo, ¿no? Porque si yo siento que tengo como toda la voluntad, ¿no? Y cojo mi parte, asumo mi parte, tengo en cuenta mi herida, ¿no? Hacemos todo este tinglado que, del que hablábamos, pero al otro lado hay alguien que no quiere hacerse cargo. En el fondo ya me estoy colocando en una posición de maternaje al tratar de que haga un proceso que el otro no está deseando hacer. Y ahí ya estoy hablando, ¿no? O sea, esa ya es una oportunidad también para poder ver que quizás es un tema más conmigo y con respetar que cada uno tiene su proceso y que en el fondo no vas a poder cambiar al otro, ¿no? Que es una putada, pero en el fondo por eso me venía como poner en el centro como el foco de el deseo de reparación y sobre todo sentir que somos un equipo, un poco para mí. Sí, eso es importante. Esas señales también normalmente tienen que estar acompañadas de la presencia de afecto, ¿no? Como de un deseo de comprender al otro, del poder ver al otro al margen de su herida, ¿no? Y poder hacer esta cosa de cuando estamos en la parte herida, irnos al adulto, ¿no? Que este es como un músculo que vamos estimulando y a medida que yo puedo identificar cuándo estoy en esa parte herida, puedo también encontrar las formas, ¿no? De irme a esa adulta. Y sobre todo, hablarse desde el amor, porque al final donde concibo al otro como si fuera mi enemigo, en el fondo no nos estamos haciendo ningún favor, ¿no? El uno al otro. Entonces, sobre todo, hablarse con respeto y saber pues, que traemos nuestras mochilas. ¿Y cuándo es mejor no reparar? Y es importante plantearse la opción real, que es algo que duele tanto que a veces ni la contemplamos, ¿no? De dejar el vínculo, Mm. de decir hasta aquí. Claro, yo creo que en el momento que aparecen indicios de cualquier tipo de violencia, sea física, evidentemente psicológica, emocional, bueno, es que ya no tiene sentido porque estoy forzando una cosa en la que me estoy poniendo en peligro, ¿no? Am, de algún modo también evocar esa idea de que si el otro no quiere asumir esa responsabilidad, en el fondo quizás soy yo la que tengo que entender que el otro no quiere ese compromiso conmigo y está bien porque él está en ese punto, ¿no? También cuando no hay respeto, cuando no hay cuidado y sobre todo eh, a mí me gusta como fiarnos mucho de esa intuición, o sea, en el momento en que sientes que estar ahí implicaría perderte, ya es que es momento de dejar ir. Entonces, creo que ese termómetro, ¿no? interno del que hablábamos hay que irlo estimulando porque, bueno, venimos de historias en las que nos han
no nos hayan ayudado a conectar y a darnos cuenta de qué nos dice el cuerpo, y el cuerpo te lo dice todo, todo, si lo escuchas. Literal. De hecho, me parece precioso, de verdad. Tengo una última pregunta, pero casi terminando ya, me parece súper bonito que has acabado con el cuerpo, porque cuando te he hecho la pregunta de ¿y cuándo es importante dejar el vínculo? A mí todo lo que me salía como decirme es que el cuerpo lo sabe. Es que el cuerpo sabe cuando ya está bien. Es como que el cuerpo no para de decírnoslo. El problema no está en que tenemos muy pocos recursos para poderlo escuchar y para poder entender todas las señales que Claro. nos manda, ¿no? Luego de repente es como, es que tengo ansiedad y no sé por qué. A mí. Porque ya te lo voy a contar yo, ¿no? Es que, y no solo la ansiedad, muchísimas Sí. información que nos da el cuerpo, que vivimos tan desconectadas de él, que no pillamos nada de lo que nos quiere decir, pero nos lo está diciendo hace ya un rato. Con una pancarta ahí enorme. Basta ya, ¿sabes? En plan, se acabó, coño. Total, total. Claudia, qué podemos hacer? Me nace un poco contexto, persona que está escuchando este episodio, que entiendo que cuando llegas sientes que hay ciertas cosas de tu relación que se están rompiendo. Y tú lo sabes, sabes que se fragmenta, que se rompe. Hay algo incluso que, volviendo al cuerpo, que lo sientes como en el cuerpo de ahora sí que sí. Es que siento que esto se ha roto, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Qué bien, por este podcast, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro. Yo, siguiendo un poco lo que íbamos diciendo, creo que la primera pregunta, o sea si estás en ese momento como ya más crítico o si estás empezando a ver que se fragmenta, es preguntarme si estoy dispuesta a ver lo que esa relación vino un poco a mostrar de mí, ¿no? Porque el otro va a ser un espejo de todo eso que no tengo resuelto. Entonces, a mí me gusta como la idea de resignificar esa cosa como de la ruptura de pareja, porque justamente haciendo alusión a esa idea de que el otro llega porque encaja una pieza de puzzle suya con la mía, y porque por lo tanto tenemos temas en los que podemos enseñarnos algo, ¿no? Y por lo tanto, cuando empiezas a sentir que eso se fragmenta, puede ser indicador de que ya te has llevado esa parte que tenías que llevarte, o que quizás tu proceso tiene que ir por otro camino, ¿no? Y a mí me gusta como a veces, como en sesión, utilizo la metáfora de como si estuviéramos en un mar. La crisis de pareja no deja de ser una ola pues, que asusta, pero que invita también a entrar en esas aguas un poco más profundas y empezar a bucear en ese terreno que a veces es un poco, parece más hostil, asusta, pero también te puedes llevar como mucha riqueza de poder entender qué está diciendo eso de ti. Entonces, a mí me sale decir como confía y sigue la ola, o sea, con miedo, pero con sensación de que la vida te va a llevar hacia donde tengas que ir. Y si esa relación, ¿no? Lo que decías, se tiene que romper, se va a romper, por, por mucho que lo luches. Y sí, escuchando mucho al cuerpo, ¿no? Como recojo mucho lo que decías de el cuerpo nos lo dice todo. Tal cual. Sí, sí, sí. Mira, hace 2 años hice el Camino de Santiago. Tengo el vídeo todavía guardado en mi móvil porque me pareció preciosa la escenografía de la naturaleza. Y había un campo de florecitas silvestres, muchísimas, muchísimas, y hacía viento. Y todas las flores estaban como bailando con el viento, ¿no? Y a mí me parecía muy bonito porque siento que la vida es un poco eso, ¿no? El aprender a moverse con todo lo que nos trae, con todo lo que nos va trayendo desde esa confianza de que esta es la manera. Cuando, que antinatural, ¿no? De repente que haya viento y que las flores estén tiesas así como resistiéndose al viento, ¿no? Total. Es que no, o sea, si tiene que ser, será desde también hacia dónde nos llevará, confiando en que será un lugar bueno para nosotras y que encontraremos la manera también en ese camino tan pantanoso, tan complejo, y que si no tiene que romper, pues también nos llevará a lugares que piensas, joe, a mí me ha parecido todas y cada una de las crisis de pareja y todas y cada una de las veces que sentía que la relación se rompía, no me han llevado más que a lugares más profundos de mi vínculo. Totalmente. Y fíjate que es ahí también lo que me da más motivos para sostener la siguiente ola. Porque
he visto tanto lo que hay al fondo del mar, que me sirve hasta para anclarme incluso, ¿no? Al principio de una relación, cuando has visto tan poquito, es más fácil, siento que hay más fragilidad, pero cuantas más olas has ido como transitando y cuanta más profundidad has podido habitar, yo siento que hemos llegado como a lugares eh, tan profundos que incluso me acompañan y me sostienen en la siguiente ola, que tampoco quiero decir con esto voy a aguantarlo todo solo porque No. tiene más que ver con que me ayuda de ancla, la verdad. Claro. Y me parece como muy bonito como lo dices, porque es como el dejar de resistirte, ¿no? A que venga, te permite como entrar, ¿no? Y ver todo lo bonito desde el dolor, ¿eh? Porque cuando atraviesas el dolor, para mí, ahí detrás hay un regalo. Y es angustiante, ¿eh? Pero detrás del miedo, ¿no? Todo lo que, sí, puede llegar a ser angustiante, en el fondo significa que hay algo ahí que tenemos que ver. Y bueno, lo que te puedes llevar atravesando esa crisis es un descubrimiento o de ti o quizás que la relación ya tuvo su función, ¿no? Y hasta ahí fue importante y fue bonito para tu proceso. Claudia, muchísimas gracias. A ti, De verdad, Elsa. gracias por todo lo que has compartido, por permitirme también conectar y volver a esta parte tan bonita que son las relaciones. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un Y a placer. vosotras, quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Y me imagino que en este momento puedes estar sintiendo muchísimas, muchísimas cosas. Te diría que puedas encontrar la manera de cuidarte y de acompañarte de la forma que puedas en este momento. Yo solo quiero recordarte que estamos aquí y no solamente por el hecho de que podamos acompañarte tanto al vínculo en terapia de pareja como individualmente, si es lo que sientes en terapia, pero es que también sé y confío y sé que la terapia es el lugar muchas veces, pero a veces también son otras cosas. Y si en este momento lo que necesitas es simplemente hablarnos, de verdad que sepas que tienes como la confianza, el espacio para podernos escribir de la manera que sea, por email, por Instagram, dejando un comentario aquí. De verdad, para nosotras es un regalo que nos confíes también parte de todo eso que ahora estás sintiendo. Gracias de corazón por estar aquí una semana más, por apoyar el podcast, por dejarnos una estrellita en Spotify, por todo, de verdad. Te mando un abrazo enorme. Espero que podamos vernos, coincidir de otra manera y que podamos acompañarte de verdad en terapia, que será un regalo. Y nada más. Que te mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.